Bendiciones, Dios te bendiga. Soy el pastor Gabriel Peña y me place una vez más estar con ustedes a través de nuestra plataforma de YouTube para traer este encuentro con la palabra de Dios y compartir el mensaje de la palabra del Señor en este tiempo tan difícil. Una palabra de esperanzadora como es la palabra de Dios para este tiempo. Quiero en este tiempo, ¿verdad?, hablar sobre nuestra relación con el mundo. Y para ello voy a leer la palabra en el libro de Primera de Juan, en su capítulo 2, versículos 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y añado el 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Qué es el mundo? ¿A qué se refiere la Biblia cuando usa la palabra mundo? Hay dos palabras o dos connotaciones para la palabra mundo. Lo encontramos en el Nuevo Testamento. La primera es mundo como todo lo creado por Dios. La creación de Dios. Todo lo que Dios hizo. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Es decir, la creación. El mundo como una creación. Y la otra connotación del mundo tiene que ver con el sistema humano implantado a partir del hombre haber pecado. Entiéndase, todo lo que el hombre comenzó a hacer por su propia cuenta de espaldas a Dios. Ahí entran los sistemas entre los cuales nosotros vivimos. Sistemas políticos, sistemas económicos, sistemas religiosos. Todos estos sistemas judicial, todos estos sistemas que no son más que grandes poderes que rigen al hombre. Entonces, cuando la Biblia habla de mundo como ese sistema humano corrompido, utiliza también, tiene esta connotación. Es bueno decir que en estos versículos que estamos leyendo de Primera de Juan, está haciendo alusión al mundo como sistema. Ahora bien, ¿qué relación entonces debe tener un hijo de Dios con el mundo? A la luz de este texto dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo entero, es decir, el sistema, es un mundo que está directamente bajo la influencia del maligno. Es decir, Satanás está detrás de todo sistema humano que se opone a Dios. Hay una mente maestra que influencia a los hombres a que hayan, por ejemplo, jueces injustos, policías corruptos, presidentes corruptos y todas las esferas humanas del poder corrompidas y caídas. Hay detrás de ello una mente maquiavélica que los influencia. Y sabemos que el ser humano se deja guiar por una de dos. O usted se deja guiar por la mano poderosa de Dios, o usted se deja guiar por la otra mano, por la mano fea y con las uñas largas. Ahora, nosotros como cristianos, en medio del mundo, es bueno saber eso, que el mundo está bajo la influencia del maligno, y que la influencia del maligno sobre este sistema humano, que es el mundo, siempre va a traer malestar y aflicción a los que habitan en el mundo. Por eso también dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Alguien me diría, pero ¿qué pasa entonces? ¿A quién debo obedecer? ¿A Dios o al mundo? ¿Qué leyes del mundo yo no debo de obedecer porque se contraponen contra las de Dios? Bueno, la palabra dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjese, toda norma que no lesione nuestra integridad con Dios, no hay problema. Dice en Romanos que nos sujetemos a las autoridades. Romanos capítulo 13, me parece que habla de eso, que nos sujetemos a las autoridades, porque las autoridades que hay están puestas por Dios, en el buen sentido de la palabra. Se está haciendo alusión ahí a que las leyes puestas por los hombres, las leyes que llevan al orden, las leyes que llevan a la buena comunión entre los seres humanos, no hay ningún problema. Cuando uno vive de acuerdo a las normas de Dios, entonces uno cumple con las leyes humanas. Un buen cristiano no va a andar ilegal, no va a andar haciendo cosas ilegales. Se sujeta a las leyes. Un buen cristiano no va a andar sin licencia en la calle. Se supone que un hijo de Dios cumple con eso. Un hijo de Dios, una hija de Dios debe de cumplir con las normas de urbanidad. No tirar basura, no pasarse en rojo en los semáforos, no evadir impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, fíjese que ya se hace una norma prácticamente el asunto de la evasión de impuestos. Se hace como una norma comprar cosas, comprar justicia, comprar voluntades. Y vemos que el sistema humano está totalmente podrido en ese sentido. Vemos cómo los inocentes caen presos y los culpables se burlan y salen a la calle. No tengo que dar mucha explicación sobre eso. Ustedes y yo sabemos, cuando leemos los periódicos, cuando vemos las noticias, cuál es la situación de este mundo. Un mundo colapsado, con las 4 gomas para arriba, como decimos los dominicanos. Es el mundo en el cual estamos viviendo. Ahora, nosotros estamos en medio de este mundo. ¿Cuál es nuestra relación? Lo primero que tenemos que entender también, mis amados, es que nosotros, los que nos hemos vuelto al camino del Señor, entendemos por la palabra que el mundo no es nuestro hogar, que nosotros estamos de paso por este mundo, que nosotros somos en este mundo peregrinos y extranjeros, que nuestra ciudadanía no está aquí, que nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la palabra, en aquel reino celestial que se nos ha prometido y en lo cual nosotros creemos que así es, porque nos lo prometió aquel que nunca nos ha fallado y que nunca nos ha mentido. El Señor tiene preparado una patria, un mundo regenerado para aquellos que en Él creen. Y no me voy a entrar en esos detalles, pero es esperanzador y reconfortante ver lo que dicen los profetas con respecto a esa tierra prometida, a ese lugar donde Dios ha prometido llevarnos. Habla el profeta y dice, un lugar donde el niño jugará con el león, con el áspid. Es decir, el áspid significa esa serpiente venenosa, ¿verdad? Esa especie de serpientes venenosas, de cobras. Haciendo una alusión bien drástica sobre cómo hay un cambio al original. Cómo hay un regreso a las cosas originales, como Dios la creó. Dios no creó los animales salvajes. ¿Usted sabía eso? Dios no creó que los animales tuvieran ¿cómo se llama? Depredadores y presas, como nosotros lo vemos ahora. No fue así en el principio. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos habla de que la naturaleza misma gime por ser redimida. Es que el pecado alteró el orden.
El pecado alteró todo el orden de lo que estaba establecido, por cuanto todo el orden estaba sujeto a la buena mayordomía del hombre. Al corromperse el hombre, todo lo que estaba ligado al hombre, entonces se corrompe. Ahora, dice también la Biblia en Juan 3:16, fíjese, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces, ¿y esta contradicción aparente que hay aquí? No, de ninguna manera. De ninguna manera hay una contradicción aparente. ¿De qué mundo habla aquí en Juan 3:16? Habla de los hombres, habla del mundo de los hombres. Dios ama tanto al hombre. El hombre es la máxima creación de Dios. Dice que todo Dios lo hizo por la palabra. Cuando vemos en el libro de Génesis, la creación de todas las cosas. Pero el hombre Dios lo hizo con sus manos, con sus propias manos. Sopló de su propio aliento y formó el ser humano. Una entidad, un organismo perfecto, con el plus de tener el hálito de vida, el aliento de Dios en nuestro interior. Cada ser humano tiene eso. El hombre constituye la obra magna de Dios. Dios dotó a ese hombre de sabiduría, de voluntad, de entendimiento, de razonamiento, de libre albedrío. El hombre toma ese libre albedrío que Dios le da y decide pecar. Obviamente nuestro Señor, que omnisapiente, tenía el plan B. Si el hombre falla, si el hombre me desobedece, yo tengo un plan B. Y ahí está Jesucristo, que vino a redimir al hombre que cayó en la desobediencia. El primer Adán, por el primer Adán, entró a la humanidad muerte. Por el segundo Adán, que es Cristo, entró la vida. Entonces, Juan 3:16 nos dice qué valor le da Dios al hombre a pesar del hombre haber caído. Juan 3:16 nos dice qué grande amor tiene Dios y qué grandes oportunidades le da Dios al hombre cuando dice que de tal manera Dios amó a ese mundo caído, que aún estando caído, que aún estando muertos en delitos y pecados, el Señor da lo mejor del cielo. El Señor envía a su Hijo, a Jesús, a morir en propiciación por nuestros pecados. Viene a ser sustituto de nosotros en la muerte, para que seamos nosotros partícipes con Él en la vida eterna. Entonces, ¿qué relación tenemos nosotros con este mundo? Bueno, para ir completando este tiempo, te diré lo siguiente. Te recuerdo que estamos de paso por este mundo. No se te puede olvidar. No hagamos de lo transitorio un lugar permanente. Quiero que tú entiendas lo que yo te estoy diciendo. No hagamos de este lugar transitorio algo permanente. Aquí no tenemos tierra prometida. Nosotros no podemos enraizar nuestras vidas a este mundo sabiendo que de este mundo nos vamos y no nos podemos llevar nada. Esto es un paso. Mientras tanto llegamos nosotros al destino final que Dios tiene dentro de su diseño para ti y para mí. La Biblia dice que tú y yo somos dos cosas en este mundo. Dice que somos luz para alumbrar en un mundo oscuro y corrupto. ¿Cómo? Haciendo la diferencia. Aunque todos se corrompan, tú y yo no nos podemos corromper. Y si nos corrompiésemos, vengamos delante del Señor y pidámosle que nos ayude a levantarnos. Ser luz en este mundo significa estar por encima de las leyes de este mundo, cumpliendo las leyes de Dios. Y la otra cosa que dice la Biblia de ti y de mí es que somos sal de la tierra. Eso significa que la sal no solamente es para darle sabor a las cosas, sino que la sal en el contexto bíblico en el que fue dicho ese texto,
tiene que ver con la preservación de las cosas para que no se pudran. No había refrigeradores, no había nevera. Las cosas se preservaban con la sal. Cuando la sal se quitaba de algo que había que preservar, algo orgánico como carnes, ese tipo de cosas, entonces eso se podría. Mira qué analogía tan preciosa hace la palabra cuando dice que nosotros somos la sal de la tierra. Estamos aquí para preservar en medio de lo podrido. Sí, es cierto, mucha gente roba, pero yo no voy a robar porque amo a Dios. Sí, es cierto, todos lo hacen, pero no lo tengo que hacer porque todos lo hagan. ¿Y ve usted la contradicción ahí? ¿Ve entonces en qué consiste la lucha de un creyente en medio de este mundo? Es en que estamos llamados a ser diferentes, a no correr la misma disensión que se corre en este mundo. Ese ajoro de la gente por hacerse rico, por tener, por esto, por aquello. Eso no es parte del evangelio que el Señor nos trajo. El evangelio es un estilo de vida. El evangelio no es una religión, es un estilo de vida implantado por Dios para que en nuestro paso por este mundo podamos nosotros llevar una vida conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Termino y escribí algo aquí. No podemos, como cristianos, desconectarnos del mundo de manera que perdamos de vista la realidad y la condición de la gente. Hay gente que dicen, yo soy cristiano, yo no me junto con los impíos, yo no me junto con los inmundos. Le digo algo, por esos inmundos murió Cristo, por esos impíos murió Cristo. Y como imitador de Cristo, yo no puedo perder de vista la condición y la realidad de un ser humano en esa condición. Para eso estamos aquí, para alumbrar en medio de esa oscuridad, para preservar, para traer sabor a las vidas que ya perdieron toda sensibilidad. Ahora, Jesús nunca, Jesús es mi modelo. Jesús no era un monje que vivía apartado. Jesús no era un monje que vivía en la montaña del Tíbet, apartado de un mundo de pecado. Jesús estaba ahí. Jesús estaba con los leprosos. Jesús estaba con los ladrones. Jesús estaba ahí sin hacer lo que ellos hacían. Al contrario, Él llevaba salud al enfermo. Él llevaba liberación al oprimido. Luz y sal en esta tierra. Ahora, no debemos tampoco, y termino, involucrarnos con el mundo hasta el punto de desvincularnos de los propósitos de Dios. Amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y seamos usted y yo luz y sal. Esa es nuestra relación en medio de este mundo. Que el Dios del cielo te bendiga, el Dios del cielo te guarde, el Dios del cielo preserve tu vida, tu familia, tus finanzas y nuestra amada iglesia. Casa de bendición y esta gran familia conformada por todos y cada uno de nosotros. Bendiciones.